Buenas noches, grupos de segundo, pues los saludo y muchas gracias por haber dejado todas las cosas más importantes que estar aquí. De entrada, pues observamos que en esta semana 36 el tema de la ilustración sí es muy importante, pero no para memorizarlo, sino para criticarlo. Todo tema histórico tiene que ser pasado por el examen de la crítica, no solamente de darle el avión a lo que dice el libro de texto ni a los mensajes de la televisión, sino pues vamos a caer en lo que los mismos ilustrados del siglo XVIII, que es el tema de esta semana, que es la ilustración, criticaban que era el régimen de la ignorancia y la época donde hay oscuridad, y que era la razón lo más importante para destruir la ignorancia. Entonces, apliquemos un poquito qué ha pasado con la ilustración y veamos que también hay muchas zonas oscuras en este tema de la ilustración, y no lo vamos a poner entonces como en la televisión y en los libros de texto como algo necesario para la historia, como si fuera lo que nos salvó de la ignorancia y haya promovido ciencia y técnica y todo haya sido muy bueno para la civilización. Observamos que no es tan simple ese tipo de narración triunfalista donde la razón, la ciencia y la técnica y el progreso fueron lo máximo, porque ya de entrada pues la ciencia, el progreso, esta razón instrumental fundada en la experimentación, etcétera, y el método científico, pues fue a desembocar a un régimen de antiprogreso. ¿En dónde lo vemos? En lo que sucedió con las guerras mundiales, fundamentalmente en la Segunda y durante la Guerra Fría, y la continuación sucesiva, donde generalmente la ciencia trabaja al servicio del capitalismo, que va a promover también una economía de guerra. Pero en fin, los temas históricos siempre hay que verlos en su larga duración y no solamente en el punto en el punto histórico, en este caso con fines del siglo XVIII nada más, y verlo sin el enfoque global. Cualquier tema histórico tiene que verse de forma global, no solamente en el lunar, sino toda la piel, no solamente en el lago, sino en todo el planeta. O sea, estamos hablando de que ningún conocimiento va a ser productivo si no lo extendemos, lo aplicamos en el tiempo y en el espacio. La historia es un pretexto para pensar, no solamente para memorizar una idea de la historia. En este caso, entrémosle entonces a esta noción de ilustración. Cuando no decimos las cosas, a veces mentimos. O sea, entonces estos narradores oficiales pues omiten muchas cosas que sucedieron con este tema de la ilustración. La ilustración, pues de entrada, como filosofía, como una nueva racionalidad fundada en saberes prácticos, científicos, donde la razón va a ser la brújula que va a mover todas las prácticas, incluso las formas de gobierno, la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, donde va a promover la igualdad, la libertad, la fraternidad. Eso en lo social y en lo político se escucha fascinante, qué padre, ¿no? Donde ya el rey va a ser limitado y ahora va a surgir una república gloriosa donde va a haber democracia, etcétera. Pues se oye muy padre, muy seductor, pero las cosas a veces están disfrazadas. Ponte abusado con esto, las cosas a veces están disfrazadas. Y la verdad no existe en historia, sino más bien vamos a enriquecer nuestra mirada
y no ser tan ingenuo de muchas cosas, y promover, por ejemplo, nuevas preguntas a este tema de la ilustración. Tenemos que, pues, hay filósofos típicos, clásicos de este tema, ¿no? Que es Rousseau, que promovió en el contrato social la idea de soberanía, que ahora la soberanía va a radicar en el pueblo. Tenemos con Montesquieu la división de poderes. Tenemos con Voltaire la idea de tolerancia y critica las guerras de religión, pero también Voltaire critica que no es necesario la guerra contra la Iglesia, sino más bien limitarle sus poderes. Y en este limitar sus poderes está, pues, extraer su riqueza. Es decir, fueron como los antecedentes de las leyes de reforma en México: limitar el poder de la Iglesia y quitarle sus poderes económicos, cosa que después va a hacer Juárez. Solamente que con Juárez, pues no distribuye a todos la riqueza, sino se las da al mejor postor. Bueno, tenemos también que hay, reyes que son déspotas ilustrados, entre comillas, como Federico II de Prusia, que pues alentó también una modernización en las penitenciarías, ¿no? Catalina la Grande, tenemos que también promovió una educación científica. José II de Alemania, pues derogó la esclavitud, la tortura, limitó también a la Iglesia su poder. Hay un marqués de Pombal en Portugal, donde pues también limitó los poderes a la Iglesia e instituyó instituciones educativas. En el siglo XVIII se da una nueva manera de hacer política, pero se le ha criticado porque es desde el despotismo ilustrado, desde el despotismo su forma de gobierno, que no es tan equitativo, que no instituye una igualdad. Pero esto en historia, si lo ves en su larga duración, era algo que se puede comprender porque el poder de los reyes está en el imaginario de las personas y no se va a instituir de 50 años a otros 50 años una república tal como la conocemos. Así que fue el siglo XVIII un lento cambio de un sistema de déspotas ilustrados a las primeras formas de republicanismo monárquico en el siglo XIX, cosa que le sucedió también a este país. Entonces pasamos de un absolutismo ilustrado a un republicanismo monárquico, como le sucedió al nacimiento de nuestra nación. De la noche a la mañana nunca son las cosas, es un largo proceso. Hay que saber leer estos detalles de la historia. Bueno, finalmente el siglo XVIII podemos decir que es la lucha del progreso contra el antiprogreso, es decir, contra las ideas, contra las formas de hacer y llevar la vida cotidiana. Va a surgir la noción de modernidad en las formas de producción. Van a surgir las fábricas, las máquinas, los motores, los canales de navegación, una noción del conocimiento de un territorio a partir de los caminos, el ferrocarril se va a instituir ya decididamente en Europa, y aquí todavía vamos con mulas y carretas en esta época. Nuestra revolución industrial llegará hasta fines del siglo XIX, principios del siglo XX en México. Hay una gran expectativa en este tema de la ilustración. Tenemos que, pues, la cara política
La primera forma en manifestarse este tema de la Ilustración se dio en Europa por la Revolución Francesa, donde pues a Luis XVI se le dice adiós, pero de forma violenta. La Ilustración, que promueve una racionalidad y un equilibrio en las emociones y en la razón, pues tuvo que instituir la guillotina. Más de 30,000 cabezas que rodaron ahí en la plaza de la Concordia, ¿no? Qué ironía, en París. Pues se va a observar que el fracaso del movimiento ilustrado en política fracasó porque se tuvo que instituir a la fuerza la Revolución Francesa con la era de la guillotina, la época del terror. Bueno, yo me despido en este tema que es súper interesante, que es la ilustración, y te invito a que trabajes muchísimo en estos días para que saques un buen promedio ya en tu tercer trimestre. Y te saludo y que todo te salga muy bien, y nos vemos y cuídate mucho.